Hay personas que sienten cansancio incluso sin haber hecho mucho. No es un cansancio extremo, pero sí persistente. El cuerpo responde más lento, la fuerza no aparece cuando debería, los músculos no se sienten lesionados, pero tampoco disponibles. Y entonces surge la pregunta incómoda. ¿Por qué me siento cansado si no estoy enfermo? Si no entrené tanto, si no hay un daño evidente. Durante años nos enseñaron que el cansancio es una señal de debilidad, de falta de energía o de bajo rendimiento. Pero la ciencia del movimiento y del sistema nervioso muestra algo distinto. Muchas veces el cansancio no es una falla, sino una decisión del cuerpo. Una decisión que no se siente voluntaria, pero que tiene lógica interna. El cansancio no vive en el músculo. Lo primero que hay que entender es que el músculo, por sí solo, no decide cuándo cansarse. El músculo ejecuta órdenes. Quien regula cuánta fuerza se permite, cuánta energía se libera y hasta dónde se empuja el sistema es el cerebro, a través del sistema nervioso. Si el músculo está estructuralmente bien, ¿por qué no responde con fuerza? Porque la fuerza no se mide solo por lo que el músculo puede hacer, sino por lo que el sistema nervioso considera seguro permitir. El cansancio, en muchos casos, aparece antes del daño. No como consecuencia, sino como advertencia. El cuerpo no espera romperse. El error común es pensar que el cuerpo reacciona tarde. En realidad, el cuerpo se anticipa. Evalúa señales constantemente: tensión acumulada, estrés sostenido, falta de recuperación, estados de alerta prolongados, incluso contextos emocionales. Cuando esas señales se acumulan, el sistema nervioso interpreta que seguir empujando fuerza puede ser riesgoso. Y entonces reduce la disponibilidad de energía, baja el rendimiento y genera cansancio. No porque estés débil, sino porque te está frenando antes de que algo se rompa. El cansancio funciona como un límite interno, no como una condena. ¿Por qué el cansancio se siente injusto? Aquí aparece otra pregunta muy común. ¿Por qué me siento cansado si antes podía con esto y ahora no? Porque el cansancio no se calcula solo en función del esfuerzo actual, sino del historial reciente del sistema. El cuerpo no vive en el presente aislado. Vive en una suma continua de cargas, físicas, mentales y emocionales. Por eso alguien puede entrenar poco y sentirse agotado, mientras otra persona entrena más y se siente disponible. No es cuestión de voluntad. Es cuestión de estado interno del sistema. El cansancio como freno, no como enemigo. Desde esta perspectiva, el cansancio deja de ser algo que hay que vencer, y se convierte en algo que hay que entender. No es un mensaje de incapacidad, sino de regulación. El cuerpo no dice, no puedes, dice, no ahora. Y esa diferencia cambia todo. Cuando el sistema nervioso percibe que el entorno o el estado interno no es seguro, baja la fuerza, baja la velocidad y baja la resistencia. No por castigo, sino por protección. Aquí ocurre un cambio importante. Ya no es, esto me pasa porque estoy fallando. Empieza a ser, esto que siento me está diciendo algo sobre cómo mi sistema se está protegiendo. El cansancio deja de ser un problema aislado y pasa a ser una señal con sentido. Una señal que habla de límites, de carga acumulada y de regulación, no de debilidad muscular. ¿Por qué ignorar el cansancio no siempre ayuda? Durante mucho tiempo se promovió la idea de que el progreso viene de empujar siempre un poco más. Pero cuando el cansancio es un freno protector, empujar sin entenderlo puede reforzar el bloqueo. El sistema aprende rápido. Si detecta que sus señales no son escuchadas, puede intensificarlas. No para sabotear, sino para hacerse notar. Por eso hay personas que, cuanto más intentan forzar la fuerza, más cansancio sienten. No porque estén peor físicamente, sino porque el sistema aumenta el freno. El cansancio no surge cuando el cuerpo se queda sin energía, sino cuando el sistema nervioso decide que seguir produciendo fuerza aumenta el riesgo. Desde la neurofisiología, la fatiga se entiende como un fenómeno regulado centralmente, no como un simple agotamiento periférico. El cerebro evalúa constantemente el equilibrio entre demanda y capacidad de adaptación. Cuando ese equilibrio se acerca a un umbral considerado peligroso, aparece la sensación de cansancio como señal consciente. No es una reacción pasiva, es una estrategia activa de control. El cuerpo no espera al colapso estructural para intervenir. Interviene antes, reduciendo la salida de fuerza. Uno de los errores más comunes es pensar que el cansancio refleja el estado real del músculo. En realidad, refleja el estado de confianza del sistema nervioso en ese músculo. La activación muscular depende de la excitabilidad de las motoneuronas y de la señal descendente desde el cerebro.
Cuando esa señal se modula a la baja, el músculo sigue intacto, pero su capacidad de expresión se reduce. Por eso alguien puede sentirse vacío de fuerza sin signos de lesión. El cansancio no mide daño, mide restricción. Es una reducción deliberada de acceso a la potencia disponible. El sistema nervioso trabaja con márgenes de seguridad, no con máximos absolutos. Nunca permite que se utilice el 100% de la capacidad real del tejido. Ese margen existe para evitar fallos catastróficos. El cansancio aparece cuando ese margen empieza a disminuir. No indica que el límite fue alcanzado, sino que se está acercando. Es una señal preventiva, no reactiva. Desde esta perspectiva, la fatiga no es una consecuencia del esfuerzo, sino una herramienta para regularlo. El cuerpo no busca rendimiento máximo, busca continuidad funcional. La fuerza muscular depende de la coordinación entre múltiples sistemas: neural, metabólico, sensorial y emocional. Cuando uno de ellos envía señales de amenaza, todo el sistema ajusta su salida. El cansancio puede aparecer incluso sin una carga mecánica alta, simplemente por acumulación de señales de estrés. Esto explica por qué estados prolongados de tensión reducen la fuerza disponible. El músculo no está cansado, está inhibido. La inhibición es una forma de protección. El cuerpo reduce la demanda antes de que el costo sea demasiado alto. Desde el punto de vista del cerebro, producir fuerza tiene un costo. No solo energético, sino también de estabilidad interna. Cada contracción implica cambios en presión, temperatura, metabolismo y control postural. Si el sistema percibe que no puede mantener esas variables dentro de rangos seguros, limita la producción. El cansancio es la señal consciente de esa limitación. No es una sensación aleatoria, es un mensaje coherente. El cuerpo comunica que el sistema completo está cerca de su capacidad adaptativa. Ignorar ese mensaje no elimina la causa, solo la retrasa. La fatiga central se manifiesta como lentitud, falta de explosividad y sensación de cuerpo pesado. Estas sensaciones no provienen del músculo, sino de la reducción en la activación cortical y subcortical. El cerebro disminuye la frecuencia y la intensidad de la señal motora. Esto no ocurre de forma arbitraria. Ocurre cuando la integración de señales internas sugiere que el entorno o el estado corporal no son óptimos. El cansancio, entonces, es una decisión sistémica. No es pereza, es regulación. El cuerpo prioriza la supervivencia sobre el rendimiento. Esa prioridad está programada en cada nivel del sistema nervioso. Cuando el cansancio aparece, indica que el cuerpo está reorganizando recursos. Se reduce la fuerza para preservar estabilidad, coordinación y control. Desde afuera puede parecer una pérdida, pero desde adentro es una redistribución inteligente. El sistema sacrifica potencia para mantener coherencia. La fuerza no desaparece, se guarda. El cansancio es el precio de esa reserva. Uno de los aspectos menos comprendidos es que el cansancio no siempre guarda relación directa con el esfuerzo inmediato. Puede aparecer por acumulación de cargas previas no resueltas. El sistema nervioso no olvida fácilmente estados de alta demanda. Cada experiencia deja una huella en la regulación futura. Cuando esas huellas se superponen, el sistema ajusta a la baja. El cansancio refleja esa memoria fisiológica. No habla solo de la hora, habla de lo que viene cargándose desde antes. Párrafo 9. Desde la ciencia del movimiento, se sabe que la percepción de esfuerzo es modulable. No es una medida objetiva, es una construcción del cerebro. El cansancio surge cuando esa percepción alcanza un nivel que el sistema considera límite. No importa si el músculo aún puede más. Importa si el cerebro está dispuesto a permitirlo. Esta diferencia explica por qué dos personas con capacidades físicas similares pueden experimentar fatiga de manera completamente distinta. El cansancio no es una verdad absoluta, es una evaluación contextual. El sistema nervioso utiliza el cansancio como una forma de aprendizaje. Cuando una situación se asocia repetidamente a alta demanda sin suficiente recuperación, el sistema anticipa el costo. La próxima vez, reduce la salida más rápido. Esto no es un error, es adaptación. El cuerpo aprende a protegerse antes. El cansancio se vuelve más temprano, no más intenso. Es una señal adelantada. El objetivo no es limitar, es evitar escenarios que superen la capacidad adaptativa. En términos funcionales, el cansancio es una señal de que el sistema está operando cerca de su umbral regulatorio. No indica colapso, indica proximidad. El cuerpo no comunica en términos técnicos, comunica en sensaciones. El cansancio es una de ellas. No aparece para molestar, aparece para advertir. Cuando se entiende esto,
cambia la relación con la fuerza. Y aquí está la idea central que cambia la forma de ver el cuerpo. El cansancio no siempre indica falta de fuerza, muchas veces indica que la fuerza está siendo regulada para protegerte. No todo cansancio significa daño. No todo cansancio significa debilidad. Y no todo cansancio se resuelve empujando más. Entender esto no te quita responsabilidad sobre tu cuerpo, pero sí te quita culpa. Y cuando se entiende el mensaje, el cuerpo deja de necesitar gritarlo.